del Día de los Derechos Humanos y coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, un documento histórico que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento ni ninguna otra condición. Bajo este contexto, el Congreso del Estado de Guanajuato refrenda su compromiso por defender los derechos humanos, sumándonos al compromiso de la ONU 2019 de incluir y escuchar a los jóvenes en temas que involucren derechos humanos. Es así que damos la más cordial bienvenida a las distinguidas autoridades que hoy nos acompañan. La presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada María Guadalupe Josefina Salas Bustamante. Asimismo, agradecemos la presencia de la diputada María Magdalena Rosales Cruz. También queremos agradecer la presencia del consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, maestro Jorge Daniel Jiménez Lona. También queremos agradecer la presencia de la consejera del IEG, Sandra Liliana Prieto de León. Así también queremos agradecer la asistencia de nuestro conferencista, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, doctor José Jesús Soriano Flores. Agradecemos también la presencia de la comunidad académica que hoy nos acompaña, servidores públicos, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. En primer término, escuchemos un mensaje de bienvenida a cargo de la diputada María Magdalena Rosales Cruz. Muy buenas tardes a todos los presentes, presidenta de la mesa directiva de esta 64ª legislatura del Congreso del Estado, invitados especiales, público que nos acompaña el día de hoy, pues es para nosotros un honor tener entre los invitados a un conferencista que sin duda representa para la comunidad académica y para en general los guanajuatenses, una persona que conoce, que es experto en derechos humanos, José Jesús Soriano Flores, doctor en Derecho con mención honorífica por el doctorado interinstitucional de las universidades públicas de la región centro-occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Ha acreditado diversos programas académicos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, es autor de artículos y capítulos de libros sobre derechos humanos publicados en México, Nicaragua, Argentina y España. Es miembro del programa de investigaciones jurídicas del Comité de Redacción de la revista Ciencia Jurídica y del Comité de Bioética para la Investigación de la Universidad de Guanajuato. Ha sido docente en diversas universidades públicas y privadas y ha trabajado en diversas instituciones como el Instituto Federal de Defensoría Pública, la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos y es secretario de la Red Estatal de Profesoras y Profesores en Derechos Humanos, de la cual es fundador. Actualmente es profesor investigador, titular del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores
y es investigador del Centro de Estudios Parlamentarios del Congreso del Estado. Profesor invitado del Instituto de Estudios e Investigaciones Jurídicas de Nicaragua, del Instituto Estatal de Justicia Administrativa, de la Escuela Estatal de Estudios e Investigación Jurídica y del Instituto de la Judicatura Federal. Como ustedes ven, nuestro conferencista tiene una amplia experiencia en el tema de derechos humanos y bueno, en esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, pues no podía quedar atrás el Congreso del Estado en hacer una actividad de este nivel con un profesor tan distinguido, y nosotros sabemos que los derechos humanos todavía es una categoría que hay que trabajar muchísimo, que hay que trabajar en la parte teórica, pero sobre todo en la acción, en realmente hacer que los derechos humanos sean una realidad para todos los mexicanos, para todos los guanajuatenses, para todos los seres humanos que habitan este planeta. Y hay derechos humanos que aún se tienen olvidados, si bien por determinadas coyunturas se hacen relevantes en un momento determinado algunos derechos humanos, otros quedan en la oscuridad. Y la intención en este momento es seguir profundizando, seguir aplicando todo este conocimiento que es muy rico dentro de las universidades, que es muy rico dentro de las instituciones de investigación y que es nuestra obligación en los congresos de los estados, en el Congreso Federal y, como dice bien el título de la conferencia, la transformación del derecho y la actividad legislativa por la afortunada culpa de los derechos humanos. Si no se hubiera en un momento determinado del proceso histórico de la humanidad sacar como algo fundamental para el desarrollo pleno de los seres humanos a los derechos humanos, todavía no podríamos estar revisando, analizando nuestra legislación y haciendo iniciativas de ley que se hicieran, que se aprobaran en los congresos y que vigiláramos constantemente cómo se están cumpliendo en cada momento y en cada lugar. Muchísimas gracias, profesor José de Jesús Soriano Flores, por estar con nosotros y sin más, pues vamos a darle la palabra. Gracias. Damos paso a nuestra conferencia La transformación del derecho y la actividad legislativa por la afortunada culpa de los derechos humanos. No sin antes recordarles que estaremos pasando papeletas para que escriban sus preguntas o comentarios dirigidos a nuestro ponente, los cuales estarán siendo leídas al final de esta intervención. Adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Si me lo permiten, en primer lugar quisiera saludar a los queridos estudiantes de la Universidad de Guanajuato que nos acompañan y respetuosamente también y muy agradecido de la invitación a la diputada Guadalupe Salas Bustamante, presidenta del Congreso, y a la diputada María Magdalena, que le agradezco muchísimo esta introducción. Me honra mucho estar aquí con ustedes. Es un día muy especial en la agenda de los derechos humanos, un día de conmemoración, y qué afortunado soy yo de poder estar en el Congreso gracias a su tan amable invitación. Igualmente no puedo dejar de mencionar a Francisco Zavala, a Brenda Hurtado, a Francisco Celio, ¿no?, que forman parte de los culpables de que yo esté aquí hablando de culpabilidades, así que muchas gracias a ellos. Igualmente saludo con especial afecto al maestro Alejandro Sánchez,
a Sandra, a Indira, las consejeras electorales que nos hacen favor de estar, al consejero del Poder Judicial, a todas y todos ustedes, todos los amigos que nos acompañan. Con todo el gusto estamos aquí. Yo les agradezco mucho que hayan decidido dedicar un poco de tiempo a reflexionar un poco sobre esta asignatura que efectivamente coincido con la diputada, pues es una asignatura pendiente. No podemos ser triunfalistas, lamentablemente, en la materia que nos ocupa, ¿no? Hace 71 años, compañeras y compañeros, ahí está, hace 71 años se llevó a cabo, se firmó el acuerdo político y el acuerdo jurídico más importante de todos los tiempos, el más importante. El documento al día de hoy más traducido, más reproducido, ¿sí? El más emblemático. Me refiero a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Este documento que representa un antes y un después innegable en la historia de la humanidad. Y entonces a partir del 10 de diciembre, hace hoy 71 años, bueno, pues se conmemora, no se celebra, efectivamente, eso hay que decirlo, se conmemora pues el Día Internacional de los Derechos Humanos. Debe ser un día en particular para recordar pues qué falta, qué ha pasado, qué se tiene que seguir haciendo, qué se tiene que revisar en esta materia que nos ocupa. Miren, compañeras y compañeros, después de 1917, en México, la crítica colectiva al ejercicio del poder político, paulatinamente, pues esa crítica que además fue atacada, como ustedes saben, muy duramente y muy castigada, pero paulatinamente fue cambiando. Sin embargo, hay un momento histórico determinante, me refiero al movimiento que todos conocemos y que tuvo ese momento emblemático y triste el 2 de octubre de 1968, un movimiento estudiantil que cambió para siempre la historia contemporánea. Como dice Octavio Paz en su famoso ensayo Logro Filantrópico, sí podemos afirmar que después del 2 de octubre de 1968 hay una nueva conciencia colectiva crítica hacia quienes ejercen el poder. Hay otros movimientos estudiantiles que, por supuesto, han ido transformando la vida pública de nuestro país y del mundo entero. Recordamos, por ejemplo, hablando de Sudamérica, la reforma universitaria de Argentina de 1918, que trajo también una serie de movilizaciones que conocemos, el movimiento mundial de estudiantes contra la guerra de Vietnam, el primero, además es interesante decirlo, el primero televisado. La reforma universitaria que también fue criticada en el movimiento del 56, particularmente contra Franco en España, el Mayo francés de 68, ¿no? También recordado, por ejemplo, por personajes emblemáticos que no le tuvieron miedo al poder político de turno, fíjense, nada más y nada menos como Sartre, como Simone de Beauvoir. En China, el Tiananmen Rojo, en Chile en 2011, pues el movimiento estudiantil contra la privatización de la educación pública. Recientemente en México recordamos también el movimiento Yo Soy 132 contra Peña Nieto, ¿se acuerdan? Iniciado por los estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Y recientemente, pues otro acontecimiento que nos sigue llenando de mucho dolor y que tiene que ver con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Todos estos movimientos tienen varios denominadores comunes, movimientos que han sido engrandecidos finalmente por la protesta estudiantil, ¿sí? Y digo esto a manera de introducción porque el pasado 4 de diciembre fuimos testigos en Guanajuato de otro movimiento emblemático, me refiero al de las y los estudiantes de la Universidad de Guanajuato que, ejerciendo con esa dignidad su libertad ética incuestionable, también de ser noticia han pasado ahora a ser historia, ¿no? Así que, si ustedes me lo permiten, esto va con una especial dedicatoria para ellos, ¿sí? Muchas gracias. ¿Sí? Son nuevos tiempos en materia de derechos humanos.
efectivamente, ¿no? Hace 25 o 30 años, hablar de derechos humanos en nuestro país, no yendo tan lejos, pues era peligroso, ¿sí? Quien sabía desde el gobierno en turno que se comenzaban a reunir personas para defender la causa, pues corrían peligro. Ahora lo siguen corriendo, pero de otra manera. Ahora por lo menos podemos expresarnos abiertamente. Yo estoy aquí con toda la libertad, nadie me dijo qué decir, qué no decir, eso es maravilloso. Antes no era así. Y esto quiere decir que claro que hay avances, algunos también retrocesos, sin embargo, pues las cosas han cambiado, ¿no? Entonces, por eso es que en el primer momento de la exposición, si ustedes me lo permiten, con una forma un poco didáctica, que me gustaría que fuera esta breve plática, pues hablaremos de lo que significan estos nuevos tiempos para los derechos humanos, para posteriormente después hablar de una constante histórica que tiene que ver con la clasificación de los seres humanos, la clasificación de las personas, hablaremos un poco de eso, para posteriormente hablar en un tercer lugar de una herencia que es la que nos tiene aquí, me refiero a la herencia de la internacionalización de los derechos humanos, y en un cuarto momento está refiriendo precisamente este título, pues un poco provocador, un poco sugerente, y que tiene que ver con la transformación del derecho y la actividad legislativa por la culpa muy afortunada de los derechos humanos, para después terminar con una serie de tareas que me gustaría que nos lleváramos, ¿no? Una especie de agenda urgente en la materia que nos ocupa. Bueno, son nuevos tiempos, decíamos, para los derechos humanos. Hace 20 años, más o menos, comencé a estudiar esta materia pues autodidácticamente, porque hace 20 años, aunque no hace tanto, bueno, los compañeros estudiantes ahora pues dirán que hace mucho, pero es que no hace tanto en realidad. Hace 20 años comenzar a estudiar derechos humanos era un asunto en el que no había otra opción que hacerlo de manera autodidacta. No había programas de derechos humanos de posgrado, no había especialidades. Había a lo mejor alguno en la Ciudad de México y había algunos otros en el extranjero, pero no es como ahora, que afortunadamente pues ha ido transformándose pues la profesionalización en la materia que nos ocupa. Y hace también 15 años tuve la fortuna inmensa de comenzar la profesión más importante de mi vida, hasta ahora y para siempre, eso estoy seguro, me refiero a la de profesor universitario. Y la primera materia que comenzamos a dar precisamente fue derechos humanos, así con esas palabras, derechos humanos, no garantías individuales, ya pensando en una lógica progresista de enseñar pues esta idea renovada de la juridificación de la dignidad humana. Y a pesar de que no hace tanto de esto, o al menos yo no lo quiero ver así, los cambios de verdad han sido muy significativos, compañeras y compañeros. De 2 décadas a la fecha ha ido cambiando impresionantemente el discurso de los derechos humanos en nuestros espacios públicos. La gente se ha apoderado de la noción. No falta el discurso político que lo incorpora, no falta el programa de gobierno, unos muy recientes que van estableciendo una institucionalidad de los derechos humanos. Se han inscrito contundentemente en el discurso político. Claro, eso no quiere decir que sean efectivos, ¿no? Pero por lo menos ya están en el discurso, por lo menos ya se dicen. Parece ser que es políticamente incorrecto si alguien no lo dice. Parece ser que ahora todos dicen, y ese es un avance, que están de acuerdo con la protección de la dignidad humana, ¿sí? Se ha convertido la materia de derechos humanos en un objeto preferente de estudios. Miren, aquí hay varias compañeras y compañeros, incluso muchos que trabajan en el Congreso, de los cuales he dirigido sus trabajos de titulación, sus tesis, o estamos en eso, ¿no? Por cierto, ahí es un avance, ¿no? En realidad estamos trabajando en esta materia, porque fíjense qué interesante, ¿no? Estamos a tiempo. Fíjense qué interesante, ¿sí? En las universidades, en los estudios jurídicos, ¿sí? de estar invisibilizada la materia, pues ahora se estudia muchísimo derechos humanos. Qué bueno, ¿no? Las tesis, los trabajos, los coloquios, esto se ha transformado rápidamente, ¿sí?
En la Universidad de Guanajuato tuvimos la fortuna hace algunos años de coordinar y diseñar, fíjense, el primer diplomado que hubo de Derechos Humanos. No se imaginan el trabajo que nos costó que se inscribieran. Les juro que andábamos caminando por Pozuelos, por todos lados, tocando puertas para decirles que era un diplomado casi regalado y que por favor se inscribieran. Ahora abrimos un seminario de Derechos Humanos en la universidad y hay gente sentada hasta en el suelo. Qué bueno, las cosas han cambiado. Parece que la materia de derechos humanos se ha convertido en un interés incluso profesional de quien ejerce el derecho y de quien finalmente no solo ejerce el derecho, sino quien está inscrito en la vida pública. Han ido también los derechos humanos permeando en la conciencia colectiva. Este maravilloso movimiento estudiantil de la Universidad de Guanajuato, histórico ya, ¿sí?, tenía en muchas de sus demandas inscrita, ¿sí?, la palabra, la acepción, derechos humanos. Y ellos saben lo que significan. Y ellos saben que la idea de los derechos humanos tiene por detrás un discurso fuerte, un discurso severo, un discurso crítico, en el cual ellos, con toda la libertad ética que decíamos hace un rato, estaban solicitando a las autoridades mínimas condiciones, entre otras, de justicia y de seguridad. Son nuevos tiempos entonces para los derechos humanos, eso no podemos dejar de decirlo, no podemos dejar de admitirlo. La constante histórica, vamos más o menos rápido, en un segundo lugar decíamos, ha sido una constante histórica la clasificación de las personas. Y eso me parece que es algo de lo que tenemos que partir en una reflexión sincera, seria, respecto a qué significan los derechos humanos. Cuando Iván el Terrible de Rusia, fíjense, decidió casarse, ordenó a todos los nobles de sus dominios que enviaran a Moscú a sus hijas casaderas. Alrededor de 1,500 mujeres fueron reunidas en un edificio enorme donde iban durmiendo 12 en cada habitación. Iván hizo su elección luego de inspeccionar a todas las mujeres y otorgar a cada una un obsequio, un pañuelo bordado con oro y gemas. Después de la muerte de su primera esposa, a quien parece haber amado verdaderamente, y de la muerte de la segunda, seleccionó una tercera de un modo similar. Esta era una práctica cotidiana que después se fue replicando en otros espacios. Son ejemplos. Fíjense, tanto Nerón como Enrique VIII fueron gobernantes relativamente buenos, decía la gente, cuando asumieron el poder, pero ambos se transformaron en tiranos sanguinarios. Ellos, como tal vez ustedes recuerden, son a su vez recordados porque cada uno de ellos mató a un filósofo emblemático que había ejercido una buena influencia al principio de su reinado. Nerón mandó asesinar a Séneca, que bueno, en realidad dicen que se suicidó, como le pasó a Digno Ochoa, no sabemos si fue cierto, y Enrique hizo decapitar a Tomás Moro, fíjense, nada más y nada menos, ¿no? El embajador Wen Hu de la dinastía Ming ha sido llamado el tirano más duro y irrazonable de toda la historia china. Hizo ejecutar a tanta gente que a mediados de su reinado los funcionarios de su gobierno adquirieron la costumbre de decir sus últimos adioses a sus familias si eran llamados a una audiencia matutina y de intercambiar congratulaciones con sus colegas si sobrevivían hasta la noche. ¿Sí? En 1555, Iván el Terrible ordenó la construcción de la iglesia de San Basilio en Moscú. Estaba tan complacido con esta obra de los dos arquitectos, Postnik y Varma, que mandó dejarles ciegos para que nunca pudieran proyectar nada más hermoso, ¿no? A Iván el Terrible, como ustedes recordarán, como sucede con muchos otros gobernantes, pues les gusta construir grandes obras, ¿no?, que se vean, aunque no sirvan, pero que se vean, ¿no? Y por supuesto que en eso se gasta muchísimo dinero que debe ser administrado para otras cosas. Cuando era joven, Robespierre se opuso a la pena de muerte. Robespierre, si ustedes se acuerdan, estudió Derecho, ¿sí? Y claro, Robespierre, por ser políticamente correcto, hizo una brillante carrera de leyes, pues se opuso manifiestamente a la pena de muerte. Fíjense, Robespierre, pero al tener el control de la Revolución Francesa, pues es recordado
como uno de los que más personas mandó a la guillotina antes de que él cayera bajo su cuchilla, ¿no? Hay un denominador común, compañeros y compañeras, en estos ejemplos que ustedes podrán leer en un libro maravilloso que yo me encontré desde muy pequeño, gracias a que a mi papá le gustaban mucho los libros y los discos y las botellas, entonces siempre estaba lleno. Y entonces hay un libro que se llama Hechos, Sucesos y Eventos de Isaac Asimov, que recapitula una serie de cosas muy interesantes y ahora lo seleccioné para leérselos a ustedes, porque el denominador común, decimos, es el abuso, el exceso del poder político, ¿sí? Todas las personas, compañeras y compañeros, cuando tenemos un espacio de poder, tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos una tendencia, dicen muchos, natural, a excedernos en el ejercicio del mismo. Por eso el control al poder y sobre todo al poder político pues ha sido también una constante preocupación de todas las comunidades políticas, de todas las comunidades sociales. La constante histórica, decíamos en el segundo tema, ha sido la clasificación de las personas. Esto claro que no es reciente. Ahora no es tan visible y ni tan expreso, pero por supuesto que sigue sucediendo. Si nos vamos a nuestras clases de derecho romano, pues claramente recordamos cómo había una distinción entre plebeyos y patricios. Los plebeyos, por supuesto, que no tenían la mínima posibilidad de acceder a puestos de poder y además algo importante, acuérdense que los plebeyos ni siquiera textualmente tenían dignidad. La dignidad es un concepto primero filosófico, después religioso y ahora jurídico que fue transformándose, pero no todas las personas eran dignas. Y así podemos señalar muchos otros ejemplos. La clasificación entre indios o indígenas y peninsulares, ¿no? Que ustedes recordarán el concepto indio que se sigue utilizando, dicen muchos pueblos indígenas, para recordar por qué se les llamó así. ¿Sí? Cuando ustedes, Colón pensó que había llegado a las Indias, ¿no? Y la primera pregunta que se hicieron los peninsulares, ¿cuál fue? ¿Qué serán estos que están aquí? Cosas, objetos, ¿tendrán alma, no tendrán alma? Había un cuestionamiento sobre si eran o no personas. Por eso el concepto indio, ellos dicen, hay que seguirlo utilizando, a pesar de que ahora se utilice, por supuesto, peyorativamente, ¿no? Lo cual no debería de ser. Y así hemos clasificado, los seres humanos tenemos unas ganas de clasificar a las personas que se convierte esto en una constante histórica. Migrantes y nacionales, por ejemplo, ¿no? Hombres y mujeres, ¿sí? Estableciendo obstáculos para el ejercicio de los derechos de unos y privilegios para otros. Afroamericanos y blancos, por ejemplo, ¿no? Recordando las batallas épicas en los Estados Unidos de América. Heterosexuales y homosexuales. No es posible que se sigan preguntando si las personas homosexuales tienen derecho a formar una familia o si tienen derecho a adoptar. ¿Se fijan? Seguimos poniéndole candados al ejercicio de los derechos de las personas, ¿sí? Foucault, con la claridad que la caracterizaba, ¿no? Tal vez el filósofo francés más leído del siglo XX, que clasificaba y decía, la sociedad habla de personas normales y personas anormales. Esta ha sido una constante, ¿sí? Y entonces Foucault relaciona esta idea de poder y saber, dice él, un grupo de poder y lo estructura, dice que es la verdad y por lo tanto dice, saber es lo que ese grupo comparte y decide definiendo lo que es bueno, lo que es malo, y entonces lleva a cabo un proceso de normalización que se materializa en discursos, ¿sí? Discursos que se dicen, discursos que se escriben o discursos que se impregnan, digamos, en la conciencia colectiva. Por ejemplo, decíamos hace rato y lo reiteramos, desde el poder a través del discurso se afirma que grave todavía al día de hoy, que el matrimonio heterosexual es normal y que por lo tanto el matrimonio igualitario es anormal. Las relaciones de poder no solamente están desde el ejercicio del poder político, las relaciones de poder sabemos están institucionalizadas, están comprendidas en la sociedad en su conjunto y Foucault también habla de un término que no hay que olvidar denominado biopolítica, que tiene que ver, es que hay que ser muy conscientes de esto, de la implementación de acciones de poder sobre la vida de las personas con un propósito común desde el poder, ¿sí? Fomentar, engrandecer un modelo económico que se llama capitalismo y que su expresión más reciente pues se llama neoliberalismo, ¿sí? Un modelo económico que fomenta el consumo, que fomenta la materialización absolutamente de todo, ¿sí? Excluyendo la posibilidad
¿sí?, de que algunos a su vez se excluyan de ese modelo porque son marginados o porque somos marginados. Pero por fortuna, compañeros y compañeras, existe la libertad ética, que es la que ejercieron los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Perdón que lo repita tanto, estamos a la vez tristes, pero a la vez contentos y complacidos de nuestra comunidad académica. Es la que ejercieron aquí, y aquí hay tantos que reconozco tanto, que quiero tanto, de verdad, organizadamente en la construcción de un nuevo modelo de vida universitaria. La libertad ética es importante porque en realidad, al final de cuentas, ha sido la que ha ido concretando poco a poco, la que ha ido materializando los derechos humanos. Hay que decirlo, es la verdad, en la mayoría de los casos, desde el poder político no se han gestado las ideas para la materialización de los derechos, que no nos engañen. Los derechos humanos que ahora tenemos, los derechos humanos ahora reconocidos, casi siempre han devenido del ejercicio de estas libertades éticas, de manifestaciones, de resistencias, de oposiciones, ¿sí? Por eso, quien se espante de ello, quien se espante de las manifestaciones, incluso a veces, aunque sean violentas, porque mejor se vaya a ver La Rosa de Guadalupe, porque eso no es la realidad, ¿no? La realidad es otra, ¿sí? Por lo tanto, hay que reconocer, pero de verdad, a todos aquellos que ejercen esa libertad ética de manera continua, de manera constante. La constante histórica, entonces, en este segundo punto, ha sido la clasificación de las personas. ¿Cuál es ahora el compromiso que deberíamos adquirir? Pues dejar de clasificar. No hay personas normales ni hay personas anormales, ¿sí? Me indigna mucho, todavía hay juzgados, tribunales en los que la gente no puede enseñar sus tatuajes. ¡Qué terrible! ¿Sí? Se quitan los piercing antes de entrar. Fíjense nada más, estamos pensando en este tipo de referencias. Esto no puede ser, esto tiene que cambiar. En el tercer punto que yo quiero comentar con ustedes es la herencia de la internacionalización de los derechos humanos. Miren, pues también todos lo conocemos, ¿no?, en nuestras clases de historia, la herencia del concepto que hemos construido de derechos humanos ahora, se fue gestando, sí, desde los primeros inicios de la humanidad, eso es cierto, ¿sí? Hay una etapa inicial, hay una primera transformación del concepto que tiene que ver con entender a los derechos humanos como ideales. Hablamos de las primeras civilizaciones, ¿se acuerdan? Egipto, Roma, ¿no?, Grecia, de las que nos enseñaban en la primaria. Hay una transformación segunda que tiene que ver con la positivación de los derechos. Fíjense, de los ideales pasamos a los derechos en las normas, ¿sí? Y aquí encontramos documentos maravillosos como Bill of Rights, Petition of Rights, como la Declaración de Derechos de Virginia de 1776. Hace unos días estuve en un panel de seguridad pública en Irapuato y yo lo recordaba este documento, porque ante los terribles momentos que vivimos de inseguridad en nuestro estado, pues hay que recordar, ¿sí?, con mucho énfasis, que la seguridad es un derecho. En 1776, la primera declaración moderna de derechos humanos, la de Virginia, estableció como dos de sus pilares, fíjense qué maravilla, el derecho a la felicidad y el derecho a la seguridad. Claro, porque no podemos ser felices si no nos sentimos seguros. La seguridad es un derecho humano, ¿sí? A pesar de que muchos se hayan o se sigan alterando y sigan queriendo manifestar un discurso perverso en relación a que seguridad y derecho se contraponen. Claro que no, la seguridad es un derecho humano. La etapa inicial entonces tiene que ver con ideales, luego venimos a una etapa de positivación, es una segunda etapa que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos, y luego llegamos a la etapa de la internacionalización de los derechos que se construye sobre todo en la mitad del siglo XX, me refiero a los momentos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como recordamos, pues superó con creces el número de víctimas a los anteriores conflictos. No se sabe ni siquiera la cifra exacta, pero pues se habla, claro, con mucha pertinencia, con mucha claridad, de más de 50 millones de personas muertas directamente, más todas las personas que murieron de manera indirecta, más de 35 millones de heridos. Pero algo que caracteriza a este conflicto bélico es que
en la Primera Guerra Mundial, en la anterior, solamente el 5% de las personas que murieron eran civiles. En la Segunda Guerra Mundial, más del 50% eran personas civiles. Entonces, por supuesto que la repercusión social es muy importante. Las muertes se explican no solamente por las sofisticadas armas, sino además por el objetivo claro de los gobiernos en turno. Este acontecimiento tan grave, ¿no?, tan terrorífico también, que recordamos en nuestra historia contemporánea, pues nos dejó una herencia buena, podríamos afirmar. La herencia buena fue que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues las naciones del mundo tuvieron que reunirse para acordar políticamente un parteaguas. Un parteaguas porque si no, pues nos íbamos a acabar. Entonces las potencias políticas firman el acuerdo pues más importante, decíamos, más emblemático al día de hoy. Nos referimos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que todos los que están aquí seguramente la habrán leído, todas y todos, ¿sí? Es un documento breve que contiene en 30 articulitos una descripción de prerrogativas mínimas que por supuesto siguen teniendo una vigencia al día de hoy. Las consecuencias de la internacionalización son muchas y rápidamente hay que recordarlas. Primero, hay un replanteamiento serio, político, del porvenir de la humanidad, pero también, ¿sí?, hay una aceleración histórica del derecho internacional de los derechos humanos. Tratados internacionales, convenios, observaciones generales, sistemas de protección, sistema interamericano, sistema universal, sentencias emblemáticas. Los países del mundo, a pesar de que conservan su soberanía, pues ahora son revisados, son observados por la comunidad internacional. Pero también aparecen los derechos sociales como derechos de igualdad, ¿sí? Esto que Aristóteles pues ya nos había explicado desde hace tanto, ¿no? Hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pues en el derecho apenas acaba de llegar y apenas lo acabamos de entender, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de Guanajuato, apenas hace 15 años que tenemos una ley específica para proteger los derechos de las niñas y de los niños. Apenas tenemos una ley de protección de los derechos de las personas indígenas y de derechos de las mujeres. Por cierto, estas dos últimas legislaciones llegaron muy tarde a Guanajuato, yo no sé qué esperábamos, ¿sí? 10 años después de la emblemática reforma del 14 de agosto de 2001, 10 años después, tuvieron que pasar 10 años después de 5 siglos para que en Guanajuato se legislara sobre derechos de los pueblos y de las personas indígenas, ¿sí? Sí, parece ser que no han sido pues grupos necesariamente atendidos por los poderes políticos en turno, ¿sí? Aparece la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, porque claro, no hay que olvidar esto, hablar de derechos humanos es estar con los más débiles, sí, esa es la premisa, porque es muy fácil, ¿no?, estar siempre quedando bien con el poder político en turno, no, hablar de derechos humanos es estar con los más débiles, ¿sí? Y esa es una premisa que de alguna manera se reitera con la aparición de la legislación, de las políticas públicas destinadas específicamente a la protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Pero compañeros y compañeras, y por eso le pusimos ese nombre a la plática, hay un replanteamiento también de lo que debe significar el derecho como herencia de la internacionalización de los derechos humanos, y qué bueno. Y no solo del derecho, de la actividad legislativa, y no es algo que diga yo, es algo que se construye desde la propia ciencia jurídica. En la segunda mitad del siglo XX cambia la percepción de entendimiento del derecho y de las leyes, ¿sí? Se transforma entonces el derecho, se transforma la actividad legislativa de manera paulatina, decimos por la culpa, pero por la muy afortunada culpa de los derechos humanos. Hay un replanteamiento de la ciencia del derecho que se cristaliza en un modelo teórico, del cual no vamos a abundar mucho, pero que siempre hay que recordar, y es un modelo además que se tiene que enseñar en las escuelas, que se llama Estado Constitucional de Derecho. Los antecedentes de este modelo, a pesar de que los encontramos en la
Revolución Francesa surge más claramente en la época de internacionalización de los derechos frente al positivismo clásico, o también llamado Estado de Derecho o Estado legal de derecho. Hay una búsqueda constante de un constitucionalismo interpretativo abierto, ¿sí?, que busca, fíjense, como principal objetivo la satisfacción, la garantía de los derechos humanos, ¿sí? Es decir, fíjense qué importante, la ciencia jurídica universal, como lo es la ciencia, ¿sí?, pone en el primer lugar de importancia la materialización y la efectividad de los derechos humanos. No son una moda, no son una ocurrencia de los legisladores del 2001, no. Es una transformación empujada por la propia historia de la humanidad materializada una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Pero otra cosa importantísima, se juridifica la dignidad humana. La dignidad humana ya no solamente es un concepto filosófico, histórico, incluso religioso, es un concepto jurídico. Yo creo que todas nuestras autoridades tendrían que estar obligadas a respondernos, ¿sí?, a la pregunta, ¿qué significa la dignidad humana como concepto jurídico? ¿Sí? Porque ya no solamente es un rollito ahí, ¿no?, de que vamos a proteger tu dignidad. No, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Sí? Definir la dignidad humana no es tan sencillo, pero ya tenemos parámetros de entendimiento. Incluso ya hay jurisprudencia, fíjense, hasta el Poder Judicial de la Federación ya ha descrito qué debemos entender por dignidad humana. Es un principio, primero, es un principio, son unos lentes con los que el legislador, la legisladora, el ejecutivo, el juez, la jueza, deben observar el derecho. Con esos lentes, con los lentes de la dignidad humana como un principio que debe impregnar todo el ordenamiento jurídico. Pero no solo es un principio, es un derecho fundamental, y dice la jurisprudencia, es un derecho incluso superior a todos, ¿sí? Es un derecho de derechos. Pero no solamente eso, dice la jurisprudencia, la dignidad humana además es un bien jurídico protegido y de todos los bienes es el más importante, ¿sí? Todo eso que decimos ahora en un minuto tiene grandísimas implicaciones para todas, para todos, pero sobre todo para las autoridades. En este modelo, compañeras y compañeros, el protagonista principal en un principio los protagonistas principales son los juzgadores, ¿sí? Son las juezas, son los jueces. ¿Por qué? ¿Por qué en un principio? Porque pues en este modelo las juezas y los jueces vienen a resolver e interpretar el derecho con leyes que ya existían, ¿sí? Y entonces esta interpretación con base en principios pues nos ha permitido cosas maravillosas, como por ejemplo recordando la primera pareja de mujeres que en Irapuato se fue a casar al registro civil y el oficial pues que les dijo, no, pues no se pueden casar. ¿Por qué? Pues es que el Código Civil dice hombre y mujer, ¿sí? Claro, cuando fueron y promovieron su juicio de amparo, el juez federal, con todo el tino, interpretando el derecho con esos lentes de la dignidad y de la no discriminación, pues le tuvo que decir a este oficial del registro civil que a pesar de que su código dijera eso, pues el derecho ahora se tenía que interpretar con esos lentes de la dignidad, con los lentes de la no discriminación. ¡Qué maravilla!, ¿no les parece? Fíjense qué transformación más afortunada, ¿sí? En aquel tiempo, el que era director del registro civil en Guanajuato, no sé si se acuerdan, una declaración muy chistosa, dijo que en cuanto ante él se presentara la primera pareja igualitaria, él renunciaba, ¿sí? Digo, fue chistosa, pero tampoco estuvo tan mal, pues que renuncien. Quien no esté dispuesto, en Guanajuato, que es tan conservador, y en todos lados, a respetar las normas y la nueva interpretación del derecho, pues tiene que renunciar y nos hará un bien a todos, ¿sí? En este momento de nuestra historia, la dignidad humana y sus lentes son los principales motivos en la aplicación y en la interpretación del derecho. Y eso es algo que tiene que saber la clase política en turno. Pero yo decía, aunque a pesar de que los primeros protagonistas son las juezas y los jueces, pues las cosas tienen que ir cambiando, ¿sí? Y los protagonistas también tendrían que ser, y yo sé que lo están siendo y me consta, los legisladores, ¿sí? ¿Cuándo los legisladores? Pues cuando van incorporando las legisladoras, los legisladores, esta estandarización necesaria
de los modelos del derecho internacional de los derechos humanos, de la percepción objetiva de la dignidad humana en las normas jurídicas locales, ¿sí? Que no se confunda, por ejemplo, la ideología de género, no es que sea una ideología que impone, no, es una ideología que está acorde con el respeto a la dignidad humana y que por lo tanto debe materializarse en las normas jurídicas. Hemos establecido con muchísimo trabajo una serie de principios éticos, como la tolerancia, como la no discriminación, como el respeto, que ahora ya no son si quiere o no la autoridad observarlo. Son principios éticos que se han metido en ese cajón de la ética pública que todos debemos observar. Bueno, la transformación del derecho y la actividad legislativa comenzó en buena medida, como dice ahí la lámina, con la constitucionalización integral de los derechos, ¿sí? Habría que hacernos una pregunta que yo sé que ustedes tienen muy clara. ¿Siempre la Constitución de una comunidad política ha incorporado los derechos? Pues la respuesta es no, ya lo sabemos. No siempre las constituciones tuvieron presente la incorporación de los derechos. Este es un concepto relativamente moderno, ¿no? Todos recordamos el emblemático artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿no? Que decía más o menos así: si un documento quiere llamarse Constitución, por lo menos tiene que tener derechos y división de poderes, ¿no? Y esa discusión pues se retoma de manera muy interesante en la primera Constitución de los Estados Unidos de América, ¿no? En esta, digamos, lucha ideológica de los legisladores, iba a decir legisladoras, pero no, eran puros hombres en ese momento, qué bueno que ahora, ¿no? Ya hablamos de legisladores y legisladoras, es donde notamos avances en la construcción de los derechos, pero en aquel momento legisladores, era una lucha ideológica entre federalistas y antifederalistas, cuyo uno de sus puntos de discusión era si la primera Constitución de los Estados Unidos de América tenía o no que tener derechos. Pues bueno, las constituciones del mundo comienzan a incorporar este modelo del que hablamos, pensar en principios, pensar en la dignidad humana, en esos lentes, en la primacía de los derechos como piedra angular de nuestros sistemas, comienzan poco a poco a incorporar la visión de los derechos en sus constituciones. Fíjense, desde 1979, por ejemplo, Perú incorpora la interpretación conforme a los derechos, a los tratados internacionales y a la Constitución como un principio obligatorio constitucional. Luego le sigue Nicaragua en el 87, Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay en el 93. ¿Y por qué México no aparece? En el 94 Argentina, en el 99 Venezuela, en el 2003 República Dominicana, en el 2009 Bolivia. En el 2010 República Dominicana, perdón, ya lo había mencionado, pero tiene una modificación donde incorpora, por eso es que está aquí así, más principios de interpretación constitucional. Pero México, ¿por qué no llega? Es una pregunta común de nuestros estudiantes, de nuestras alumnas, nuestros alumnos. No lo sé, cuando me preguntan no tengo la respuesta, pero supongo, es una hipótesis, de que la modificación más grande a nuestra Constitución, claro, me refiero a la del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, llega tarde, pues en virtud de los modelos autoritarios priistas que teníamos, ¿no? Parece ser, y es una hipótesis, ¿sí?, que desde el poder político pues no se pensaba ni se contemplaba la idea de una transformación constitucional, ¿sí? Pero bueno, las presiones desde afuera, como suele suceder en estos temas, llegan en el 2009 y entonces la Cámara de Diputados pues envía la minuta a la Cámara de Senadores. Ustedes saben que nuestra Constitución es rígida, yo les digo de broma a mis alumnos, no porque sea gruesa la pasta, ¿no? Es que un día así contestó alguien, ¿no? No porque sea gruesa la pasta, la Constitución es rígida porque se somete a un proceso de reforma constitucional estricto que pasa por las legislaturas y finalmente las legislaturas, que además sabemos tienen que votar la mitad más una de las legislaturas para que se reforme la Constitución, y finalmente llega la transformación más importante de todos los tiempos en materia de derechos humanos al Estado mexicano. Sí, me refiero a la del 10 de junio de 2011, donde, por supuesto lo digo con respeto, pero pues yo siempre digo lo mismo en todos los foros, el Congreso de Guanajuato en el 2011 fue el único que penosamente votó en contra, una cosa que queda para la historia, muy triste, muy dolorosa, y algo que se sabe poco en Guanajuato. Cuando uno sale a uno le reclaman, ¿sí? Tienen razón, ¿sí?
el único estado que votó en contra de la reforma más emblemática de derechos humanos de todos los tiempos. Pues bien, a pesar de Guanajuato, llega la constitucionalización integral de los derechos humanos a nuestra Constitución. Hay muchas presiones para la reforma. Quien tenga mayor interés, métase a internet, está publicado el primer diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México del año 2003, donde aparecen claras presiones desde la comunidad internacional para que se reforme nuestra Constitución. Y si ustedes lo ven, empieza por las conclusiones. En el primer lugar, establece que la Constitución mexicana, por supuesto, está obsoleta en materia de derechos humanos, que se llamaban garantías individuales. Y que no es lo mismo, por cierto, como te dicen algunos, no es lo mismo, ¿sí? Los derechos humanos son un concepto mucho más progresivo, con otros contenidos, con otros mecanismos de protección, con otros principios de interpretación. El reconocimiento de los derechos humanos, entonces, antes de la reforma constitucional, pues no es que no existieran, pero era un reconocimiento parcial, era un reconocimiento limitado. Las garantías individuales, claro que era una forma de vigencia, ¿sí? Sí, por cierto, no sé si ustedes lo sabían, pero el concepto garantías individuales se lo debemos a un gran legislador guanajuatense. Si no mal recuerdo su nombre, es Natividad Macías, quien fue al que se le ocurrió en 1917 llamar a los derechos garantías individuales. Sí, y tenía mucha razón. Fíjense, en esa época decía él, lo más importante de los derechos es que se garanticen. Y claro, como en la lógica de los derechos no se concebían a los derechos sociales, por eso se les llamaron garantías individuales, ¿sí? Y tenía mucha razón, la Constitución del 17 fue muy buena en su tiempo, pero fue quedando rezagada, se fue, como sucede con las normas jurídicas positivas, pues se fue rezagando. Entonces, había una práctica jurídica incompleta, ¿sí? Aquí hay grandes amigos que ahora nos acompañan, Celio, Alejandro, amigos de generación, que estudiamos la licenciatura en Derecho, ¿no? Dulce, perdón que delate sus edades, pero ustedes recordarán, pues nosotros que no estudiamos derechos humanos, nosotros estudiamos garantías individuales, ¿sí? Nosotros, bueno, Sandra, tú estás muy joven, igual Indira, igual ya les tocó derechos humanos, pero por cierto que con Indira fue otra de las culpables de que se llevara a cabo el diplomado, el primer diplomado en derechos humanos que tuvimos en la Universidad de Guanajuato. El primero, no había otro, no había habido otro, en el 2005, si no mal recuerdo, ¿sí? Entonces estudiamos garantías individuales y esa, por supuesto, era una construcción limitada en la que no existía una comprensión de la dignidad humana que ahora tenemos. Claro, siempre se ha hablado de la dignidad, pues queda bien en el discurso, pero no se entendía qué significaba en términos normativos, y eso poco a poco se fue transformando. Pero además, no olvidemos, compañeras y compañeros, salud, existían límites jurisprudenciales bien claros para el ejercicio de los derechos humanos, ¿sí? Desde el poder familiar de la Federación, poder judicial de la Federación, ¿sí? Se establecieron, ¿sí?, una serie de limitaciones para la interpretación real de los derechos. Esto es algo que también cambió afortunadamente por esta incorporación integral de esta perspectiva de derechos humanos en la Constitución. Ya existe una pluralidad de intérpretes en el texto constitucional, es algo que estamos aprendiendo. Aparecen principios específicos de interpretación, el conforme, el pro persona, ¿no?, el de universalidad, el de interdependencia, aparece esta idea que en el derecho constitucional ya se llamaba bloque de convencionalidad, control de constitucionalidad, ¿sí? Aparece entonces, compañeras y compañeros, y ya casi estamos llegando a la parte final, aparece una transformación constitucional que modifica nuestras relaciones de poder en el Estado mexicano, que comienza por lo menos a modificarlas, ¿sí? Hay un antes y un después claro, después de la emblemática reforma del 10 de junio de 2011, ¿no? Aparece la idea y la construcción de los derechos en serio. Bueno, todo esto que decimos, y que de lo cual podríamos decir muchas más otras cosas, ¿no? Antes del 2011, por ejemplo, está el emblemático caso Radilla Pacheco, ¿no?, que viene también a transformar un poco la actividad jurisdiccional, bueno, no un poco, un mucho, ¿no?, con el estudio del expediente Varios 912/2010 de la Corte, ¿no?, que establece de un día para otro la obligación de que los jueces ejerzan control de convencionalidad de manera oficiosa, es decir, que interpreten y apliquen los tratados internacionales conforme por supuesto, a ese derecho internacional, etcétera, etcétera.
Bueno, todo esto, por supuesto, no podríamos terminar si no hablamos de una agenda impostergable, inaplazable en materia de derechos humanos. Eso yo creo que también hay que decirlo. Estamos, compañeras y compañeros, en un momento finalmente privilegiado, ¿sí? Porque somos herederos de un montón de batallas reales, históricas, ganadas por muchísima gente. La mayoría no sabemos sus nombres, son héroes anónimos, heroínas anónimas, ¿sí? Que hacen que pues hoy, por ejemplo, estemos aquí hablando con toda la libertad de derechos humanos y nada más y nada menos, fíjense qué honor, en el Congreso del Estado, ¿sí? Sin embargo, bueno, toda este privilegio del cual ahora gozamos, todas y todos los que estamos aquí, no nos pueden dejar de hacer o dejar de referir algunas reflexiones finales que siguen estando pendientes en materia de derechos humanos. Claro que no son todas, ¿no? Igual y yo ayer en la noche que estaba terminando pues la estructura de esta exposición, pues pensaba qué podríamos dejar así como a manera de una agenda inaplazable. Y lo primero que pensaba es que, a ver, en el 2011 decíamos se reformó la Constitución, la más importante, y decíamos, a ver, ¿cuál es el punto medular? Para no echar tanto rollo de la reforma, ¿no? Eso nos lleva casi un semestre, ¿no?, de clases. Pero ¿cuál es el punto medular? La interpretación del derecho, la forma en la que se tiene que legislar. ¿Cambió? Sí, claro que cambió. La forma en que los jueces, las juezas tienen que dictar sus sentencias, ¿sí? Con estos lentes de la dignidad, con estos lentes de los principios que decíamos. Ese es el punto medular, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que estamos inscritos en una nueva forma de interpretar los derechos humanos. Primer punto. ¿Cuál otro punto se puede inscribir o se pudiera inscribir en una agenda inaplazable, impostergable, ¿sí? Miren, para los que estamos en la materia de derechos humanos desde hace pues ya bastantes años, les voy a ser bien sincero, no deja de frustrarnos un poco lo que pasa en materia de derechos humanos, porque pues da mucha pena, ¿no? Cuando por ejemplo se acerca alguna persona a pedirnos una asesoría, ¿sí? Y tiene que ir a un juzgado, o tiene que ir al DIF, o tiene que ir a… Nos da mucha pena porque sabemos que, no siempre, pero en la mayoría de los casos, pues además de ser víctima de la violación de un derecho, ahora va a ser víctima de un sistema público que no la atiende, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la agenda pendiente real? ¿Sí? Pues el fortalecimiento real, no simulado, de las instituciones que protegen derechos humanos. ¿Y cuáles son las instituciones que protegen derechos humanos? Hay unas que las protegen de manera indirecta, me refiero a todas. El artículo 1 constitucional así dice, ¿no? Todas las autoridades, todas están obligadas a respetar derechos humanos, pero hay algunas particulares, como los llamados sistemas ombudsman, que ustedes bien conocen, ¿no? Las oficinas no jurisdiccionales en la protección de los derechos humanos. Yo ahora que observaba con cuidado lo que sucedía con las y los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, pues de pronto sí me pregunté, ¿y dónde está la Procuraduría de Derechos Humanos? Fíjense, ya ha dejado de existir prácticamente, lo digo respetuosamente de Cristian, que es un gran compañero que está aquí, ¿sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No solamente ya no es autónoma, sino que ya ni siquiera simula. ¡Qué terrible! Que el órgano no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, ¿sí?, ahora esté trabajando, no sé para qué, ¿sí? Claro, reconociendo que hay grandes compañeros y compañeras que ahí trabajan y que sí tienen una convicción por la materia, ¿sí? El fortalecimiento real de los derechos humanos es un tema pendiente y de las instituciones que los protegen, ¿sí? Vemos con preocupación lo que pasó en la elección de la titular de la CNDH, ¿sí?, pero no podemos dejar de ver lo que pasa también aquí, con toda la congruencia que nos debe caracterizar, ¿sí? Y lo que pasa aquí desde hace mucho es terrible. Hay que entender los principios de manera real, ¿sí? Hay que entender qué significa el pluralismo jurídico, hablando de pueblos indígenas,
¿Qué significa el interés superior de las niñas y de los niños? ¿Sí? Aquí hay dos niños ahora maravillosos, Ricardito y Eduardito. Miren qué atentos están, los amo. ¿Sí? Ricardito, hace como 2 años estaba bien chiquito y me acompañó a la Universidad Autónoma de Querétaro a un panel, no sé si te acuerdas, ¿sí te acuerdas? Sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Y cuando salimos fuimos a comer, ¿no? Estuvo así de callado, pues estaba observando. Me preguntó en la comida y delante de todos, ¿qué significa la corrupción? ¿Qué significa eso de la corrupción? Híjole, ahora me da risa, pero me dio una pena explicarle. Sí, porque luego me preguntó, ¿qué es eso del sistema? Me dio una pena explicarle. ¿Sí? Sistema burocrático hecho por los mismos, que operan los mismos para revisarse a sí mismos, ¿sí? ¿Sí? Y que por supuesto que no va a servir, lo digo respetuosamente, ¿sí? Como lo dije aquí ahora, gracias que me siguen invitando en el diplomado en el que participé del Tribunal de Justicia Administrativa en el sistema anticorrupción, ¿no? Tiene errores de origen que hace que su operatividad no funcione. La autonomía de los órganos revisores es fundamental, porque sin autonomía, pues estos órganos pues no tienen mucho caso, ¿sí? Es maravilloso, Ricardito, ahí atento. Te tengo un regalito. Además, ¿cuál es otro punto importante en la agenda pendiente? Y es algo que yo sí he visto aquí, y me refiero expresamente a las legisladoras presentes, lo digo sinceramente. La estandarización legislativa en materia de derechos humanos. Qué bueno que no se legisle con base en ocurrencias, sino con una agenda clara que fue impuesta desde hace mucho, desde la comunidad internacional seria, pero que también fue impuesta desde la propia reforma del 10 de junio de 2011. Para que funcione, compañeras y compañeros, la idea de los derechos humanos de verdad, pues necesitamos que todas las normas jurídicas, ¿sí?, encuentren esa necesaria perspectiva de derechos humanos. Y en general, compañeras y compañeros, hay un nuevo perfil en el que tenemos que formarnos quienes somos servidores públicos o quienes estamos relacionados con la función pública. Para ustedes también, ayer en la noche que estaba muy emocionado preparando este discurso, de verdad, fue un cigarrito, una copa de tin, bien a gusto estaba, ¿sí? Cansado porque estuvo el día pasado, pero a gusto. Encontré un relato maravilloso de un personaje que yo admiro mucho, que seguramente ustedes han leído, que murió hace poco, un hombre ejemplar de izquierda, Eduardo Galeano, ¿sí? Él tiene entre sus relatos un fragmento de lo que cuenta, de lo que dice, que se llama El arte de mandar, y pensé que quedaba muy ad hoc para la ocasión. Fíjense, él dice que un emperador de China, no se sabe su nombre, ni su dinastía, ni su tiempo, llamó una noche a su consejero principal y le confió la angustia que le impedía dormir. ¿Saben qué le dijo? Le dijo, lo que me preocupa es que nadie me teme, a nadie le doy miedo. Como nadie le temía, decía él, pues nadie me respeta. Y como nadie le respetaba, según él, pues nadie le obedecía. El consejero principal del emperador chino meditó un ratito y opinó, ¿sabe qué falta? Le dijo, castigo. Y el emperador, sorprendido, dijo que castigo no faltaba, porque él mandaba la horca a todo el que no se inclinara a su paso. Y el consejero principal le advirtió, pero esos son los culpables. Si solo se castiga a los culpables, solo los culpables sienten miedo. El emperador chino pensó y pensó, y llegó a la conclusión de que el consejero principal tenía razón. Y le mandó, ¿saben qué?, cortar la cabeza. La ejecución ocurrió en una gran plaza pública, la plaza principal del imperio, y el consejero fue el primero, claro, de una larga lista, ¿no? Compañeras y compañeros, aspiremos a que deje de ser ya el tiempo del miedo, también lo dice Galeano, ¿sí? Las cosas tienen que cambiar. Yo observo que uno de los grandes obstáculos para que los derechos humanos se conviertan en una realidad, pues siguen siendo muchos miedos que tenemos. Dice Galeano, lo cito,
Habitamos un mundo gobernado por el miedo, dice, el miedo manda, el poder come miedo. ¿Qué sería del poder sin miedo? Sin el miedo que el propio poder genera para perpetuarse. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Dice Galeano, es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue, miedo a lo que será. Miedo de morir, pero también miedo de vivir. Muy estimada audiencia, muchas gracias por haber estado aquí. Miren, la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos debe convertirse en una revisión institucional crítica, sin miedo. Para eso es. Los eventos sociales en hoteles lujosos con ricos canapés y destinados únicamente a un sector privilegiado de la población no sirven. Se convierten en eventos de simulación. El mejor antídoto contra el miedo global que describía Galeano es el respeto a los derechos humanos. Y en ese terreno, no lo olvidemos, hay que estar siempre con los más débiles, con el respeto a la dignidad humana, que como hemos insistido, se ha convertido en la piedra angular de nuestros sistemas jurídicos que han comenzado, como le llamamos a la plática, con la transformación del derecho y la actividad legislativa por la culpa tan afortunada de los derechos humanos. Gracias. Ahora abrimos un espacio para contestar preguntas, por lo cual solicitamos a nuestro conferencista irlas leyendo y contestando. Octavio Soto, gran defensor universitario de derechos humanos, ¿sí? Por cierto. Los congresos locales deben, no tiene tan buena letra, pero deben de dejar de lado su opinión personal para respetar y legislar por los derechos humanos de grupos como el derecho al aborto y decisión del cuerpo de las mujeres y matrimonio igualitario. Claro que sí, Octavio. Sí. Afortunadamente, una de las grandes batallas por los derechos humanos ha sido y es dejar de pensar que el discurso de los derechos es de izquierdas, de derechas, no, es un discurso universal. Y es un discurso universal que se convierte en obligatorio para quien ejerce cualquier espacio de servicio público, ¿sí? Y por supuesto, los congresos estatales, los congresos locales, pues son medulares, son claves para que realmente los derechos se materialicen, ¿no? Por eso es que deben, por supuesto, yo creo que en la pregunta está la afirmación, deben respetar la idea de los derechos, la interpretación progresista de los derechos, independientemente de ideologías. Eso es lo que hemos conseguido. No es un asunto de partidos políticos, no es un asunto de ideologías, es un asunto que ha ganado la sociedad civil, ¿sí? Escribir un discurso de los derechos humanos que debe estar inscrito en la legislación, aunque sea de manera progresiva. Yo lo sé, no son temas fáciles. Hay temas que son o que provocan mucha polémica, ¿sí? Pero no debemos de partir de la equivocación, lo digo respetuosa, de la que se ha partido como punto de partida en la discusión, por ejemplo, de la interrupción del embarazo, en donde algunos confunden o siguen confundiendo delito con pecado. Diría, para no, lo tengo que citar, ¿no? Fernando Sabater, ¿no? ¿Y qué pienso? Me preguntas del movimiento de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Bueno, lo he dicho, ¿no? Lo he dicho, lo he escrito. Y pues ojalá que ahora no exista persecución, ¿verdad? Eso sería terrible, ¿sí? Los movimientos estudiantiles son diferentes al resto de los movimientos sociales de protesta. Hay incluso quien ha estudiado seriamente desde la sociología y la antropología los movimientos estudiantiles. Tienen muchas particularidades, pero todos coinciden en que son profundamente valiosos. El problema,
El detalle, digamos, con los movimientos estudiantiles que son generacionales, ¿sí? Los estudiantes dejan de ser estudiantes, se inscriben en la vida laboral y no siempre esas banderas de lucha las siguen conservando, ¿sí? Entonces, por eso es que los movimientos estudiantiles pues tienen que tener un seguimiento y tienen que tener una repercusión pues, en la comunidad entera. Yo he visto, y me da un gusto enorme, que respecto al movimiento que ahora hemos presenciado, pues muchos sectores sociales se están sumando, ¿sí? Los movimientos estudiantiles además se caracterizan genuinamente por no estar relacionados con ningún partido, son movimientos verdaderamente honestos, sinceros, que parten del idealismo que aprenden los universitarios en las aulas, ¿sí? Por eso son tan valiosos, por eso deben ser tan reconocidos. Los estudiantes de la Universidad de Guanajuato nos dieron una lección magistral de derechos humanos en los días pasados. Y es una lección que no debemos olvidar nunca, que quedará inscrita, ¿sí? De ser noticia, es verdad, como decía la pancarta de una compañera, de ser noticia se convirtieron en historia, ¿sí? Otra pregunta, no dice de quién. En la evolución de los derechos humanos, ¿qué sigue en México? Faltan muchas cosas para materializarlos, pero ¿por dónde empezar? Entonces hay que empezar, yo creo, para materializarlos jurídicamente vamos bien. Nuestra Constitución, decíamos, ¿no? A pesar de lo que dijimos, nuestra Constitución ya tiene un marco propicio para la acción efectiva en materia de derechos humanos. Y las normas poco a poco se han ido estandarizando. Sí, poco a poco vamos encontrando cauces para la efectividad de los derechos. Pero ¿qué falta? Dice aquí la pregunta, ¿qué falta y por dónde empezar? Pues casi siempre, como en todo, pues falta a veces voluntad política, ¿sí? Falta que de los discursos pues pasemos a los hechos, que todos seamos congruentes, que todo lo que digamos, que todo lo que afirmemos, pues lo materialicemos, ¿sí? Que entendamos que hablar de derechos humanos es estar con los más débiles, aunque quedes mal con la clase política en turno, ¿sí? Aunque te vean mal, como ustedes lo han hecho, ¿sí? Entonces de eso se trata, ¿sí? La idea de los derechos humanos y su materialización tiene que ver, empezando por supuesto, la voluntad política, que claro, sí ha cambiado y se ha transformado, y no solamente la voluntad política, sino la educación cívica, ¿sí? De las personas. Ayer yo veía, me llamó mucho la atención, no sé si vieron la noticia, qué interesante, uno de los grupos de rock más populares, que a mí más me gustan, por cierto, Café Tacuba, le cambió la letra a su canción de Ingrata. Qué interesante, qué lección también de ese grupo musical. Dicen ellos, escribimos la canción hace creo que 20 años, ¿sí? Y ahora esa canción tiene unos rasgos ahí misóginos que nosotros no queremos repetir, por eso ya no la cantábamos. Pues así como ellos cambiaron su discurso, pues también nosotros tenemos que cambiarlo, ¿sí? Los derechos humanos en serio, ¿no? Tenemos que tomarlos y no solamente como una cuestión de discurso político. Sí, ¿no? Todos están a favor de la dignidad y la dignidad acá. Por eso yo les digo, pregúntenles, ¿qué significa la dignidad humana en términos normativos? Claro que tiene una conceptualización que ahora entendemos muy bien desde la teoría y desde la práctica de los derechos humanos. También estudiante dice aquí, no dice nombre, y está muy bien, ¿no? ¿Cómo lograr una concatenación material entre los derechos humanos de los pueblos y las comunidades indígenas plasmados en la Constitución Federal y los principios de autodeterminación y autonomía? Bueno, tenemos que lograrlo entendiendo el principio del pluralismo jurídico. Yo tengo la fortuna, lo digo también ahora, y muy agradecido, de ser becario aquí del Centro de Estudios Parlamentarios del Congreso del Estado, y les doy una primicia, ¿no? Gracias al apoyo, ¿sí? De todos lo hubiera hecho, pero por supuesto con el apoyo fue más fácil. Voy a publicar ahora en enero, febrero, para quien me hizo la pregunta, un libro sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas desde una revisión de este paradigma constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que entender que existen diversas formas de organización, diversos sistemas jurídicos. Yo sé que eso está bien difícil. El propio maestro Ignacio Burgoa, del cual todos estudiamos, ¿sí? No sé si se acuerdan una anécdota muy curiosa que apareció en el diario La Jornada, ¿sí? Un día le preguntó un estudiante, cuando estaba la efervescencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, le preguntó, oiga, ¿qué opina usted de las autonomías? Y él dijo, no, pues eso no debe existir, fíjense, de quien estudiamos constitucional.
¿sí? Dice, han de estar todos los clásicos del derecho y de la ciencia política levantándose de las tumbas. ¿Cuáles autonomías? ¿Cuáles sistemas jurídicos? Pues bueno, la nota salió en la jornada porque lo corrieron del auditorio. Los estudiantes, sus alumnos, le dijeron, no, aquí no nos vas a venir a decir que no existen diversas formas de concepción y de organización. Sí, qué bueno que tocan el tema. Los pueblos indígenas pues son muy probablemente el grupo social más desprotegido, más olvidado, ¿sí? En los discursos políticos dicen nuestros pueblos, no son sus pueblos. Son pueblos que merecen respeto, que merecen autonomía, que la tienen ya establecida en la emblemática reforma del 14 de agosto de 2001, que a pesar de que tiene varios procesos y candados para la efectividad de los derechos, pues ya es un parteaguas, por supuesto, también en la materia. ¿Qué se necesita? También voluntad política. Hay que entender que los pueblos indígenas tienen una cosmovisión particular, no sé quién me hizo la pregunta, pero los veo a todos, como si todos me lo hubieran hecho. Tienen una cosmovisión particular, tienen una manera distinta de entender el derecho, de entender las normas, de entender la política, de entender la cultura, y nosotros tenemos que aprender a respetar esa forma diversa. No son más, no son menos, simplemente son diferentes, culturalmente hablando. Y tenemos que entender pues, que la pluralidad nos engrandece, no nos disminuye. La Constitución de 1917, vale la pena decirlo, partió de una ficción, a pesar de que fue una buena Constitución. ¿Cuál fue la ficción? Además basada en la ideología de la Revolución Francesa, que eso tampoco estuvo mal, pero que aquí no funcionó. La ficción fue de que todos éramos iguales, culturalmente hablando, ¿sí? Y no, en realidad éramos bien diferentes. Los pueblos indígenas han pasado por un montón de problemas y de accidentes en su vida hasta ahora, ¿sí? Fíjense incluso, para mí, respeto si no coincidimos, uno de los mejores presidentes de México en el siglo XX, Lázaro Cárdenas, ¿sí?, que fue uno de los que más seriamente se ocupó de la problemática indígena, también se equivocó. Claro, se equivocó escuchando a los científicos sociales de la época, porque el Cárdenas tampoco en su política pública entendió que había que hacer un trato diferenciado, cultural. La política integracionista, pues claro que no funcionó. Sí, era una política en la que por supuesto se reconociera a los indígenas como personas y a los pueblos como colectivos, como personas jurídicas colectivas, sujetos de derecho, pero que tenía que respetar el derecho a ser diferentes. Y estamos hablando, digo, es una opinión personal, del mejor presidente muy probablemente del siglo XX. Yo sé que no hay mucho donde escoger, pero probablemente sí fue el mejor, ¿sí? Claro, ahora iniciamos el siglo XXI con una reforma, el 2001, fíjense, en el 2001, ¿sí?, constitucional, pues, que se convierte, por supuesto, en una herramienta para la materialización de los derechos humanos. Y creo que ya son todas, no miento, no sé si habrá alguna otra. Y pues bueno, yo nuevamente les agradezco mucho su atención, estoy a sus órdenes. Gracias. Antes de continuar, queremos agradecer la presencia del secretario general del Congreso del Estado de Guanajuato, maestro Ricardo Narváez Martínez. Enseguida, solicitamos a la presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato haga entrega de un agradecimiento y un obsequio a nuestro conferencista. Por último, escuchemos un mensaje a cargo de la presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada María Guadalupe Josefina Salas Bustamante. ¿Sí está aquí? ¿Sí está? Sí está, todos. ¿Ya están acá? Muy buenas tardes, agradeciendo a todos su presencia,
al maestro Luis Ortiz Andrade, procurador de los derechos humanos, bueno, en representación del procurador, ¿no? Si no, al rato va a decir, no, ¿cómo que eres el procurador, verdad? ¿Sí? Ay, perdón. Como no vino el procurador, pues ya, procurador. Pues agradecer al magistrado Jorge Lona que me hizo el favor de venir y de estar aquí en esta conferencia, pues muy amena. A mi compañera diputada, agradecerle de verdad su apoyo, su participación. Señor secretario, muchas gracias. A la licenciada Indira Rodríguez Ramírez, gracias. A la licenciada Sandra Liliana Prieto de León, muchas gracias. A los consejeros del IED, ¿dónde están? Y pues, sobre todo, pues a nuestro ponente, muchas gracias por su participación y por esta muy buena conferencia. Quienes estamos aquí, en esta Casa del Diálogo, hemos escuchado con suma atención y detenimiento la conferencia denominada Transformación del Derecho y la Actividad Legislativa por la muy afortunada, como dice el ponente, la muy afortunada culpa de los derechos humanos. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, título de la conferencia que nos invita a reflexionar sobre la casualidad de la afortunada culpa de los derechos humanos en la transformación del derecho y la actividad legislativa. Conviene advertir que la dinámica social por sí misma nos lleva a sostener que la ciencia del derecho y, consecuentemente, los órganos legislativos, como constructores de las normas jurídicas, deben adecuar las instituciones al vértigo de los cambios que impone la propia realidad, o sea, quitar esos miedos, como usted decía. No obstante, nuestro conferencista aborda el surgimiento de los derechos humanos no solo desde una perspectiva universal, sino como una relación casual de la transformación del derecho, de la actividad legislativa. Así lo confirma el artículo 1 de nuestra Carta Magna, que establece que todas las personas gozarán no solo de los derechos humanos y de las garantías para su protección reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino además en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Derivado de lo anterior, puede observarse como los 210 tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito México han impactado en la transformación del derecho y la actividad legislativa. En este orden de ideas, las diputadas y los diputados locales nos hemos dado la tarea de armonizar nuestra Constitución y leyes vigentes, particularmente en materia de derechos humanos, con el sistema jurídico nacional, los tratados y convenios internacionales, creando y fortaleciendo las instancias correspondientes, tales como la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, al aprobar la ley como el primer instrumento legal en esta materia el 2 de octubre de 1992. Sin duda, las valiosas aportaciones del doctor José Jesús Soriano Flores nos ha despertado entre los asistentes a este evento distintas inquietudes y reflexiones que nos invitan a analizar los retos y asignaturas pendientes en materia de derechos humanos. A nombre de las diputadas y diputados de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, agradecemos su distinguida participación en esta Casa del Diálogo. Como usted bien lo menciona, creo que sí nos falta mucho todavía por recorrer, sin embargo, sí hay un avance. Hay un avance que antes no nos pudiéramos, como usted ya lo mencionó, a poder hablar muchas cosas de las que nosotros pensábamos. Nuestro pensamiento, yo digo que, pues bueno, yo siempre sigo presumiendo a Guanajuato que somos muy libres de pensar y de hacer muchas cosas. Entonces, aquí vamos un poquito, yo considero que un poquito más avanzados si nos vamos al sur, en donde todavía existe mucho rezago, donde si ustedes podrán recordar,
a una presidenta que ganó, por ser mujer, ganó legalmente, y que tuvo que renunciar a esa presidencia porque todavía no estaba permitido el que una mujer sea. Yo aquí en Guanajuato les puedo decir, en mi municipio, que presumo tanto, van 42 presidentes municipales. Ahorita el que está es el número 43 y todos son hombres. Entonces, nos falta. Yo veo en el campo a las mujeres que son, pues que uno dice, pues ya vamos avanzando en cuestión de los derechos humanos, en cuestión de paridad, de género y todas estas cuestiones. Yo digo, pues vayan a preguntarle a la señora del campo si ha avanzado un poquito, ¿verdad? Entonces, nos falta ciertamente, pero creo que tenemos mucho por qué luchar todavía, tenemos mucho trabajo por hacer y pues creo que los diputados y diputadas en este Congreso estaremos dándonos a la tarea. Yo también he subido a tribuna a defender eso que usted decía, el que le han violado algún derecho a las personas más vulnerables, que son las señoras y las personas de la tercera edad, que han llegado a pedir un apoyo y después dicen, no porque tú ya rebasas la edad, y dicen ya no mereces ya no es costeable el que te demos. Bien recuerdo, era un aparato para escuchar bien y no se lo quisieron otorgar hace como 5 o 6 años. No se lo pudieron otorgar, la señora tenía 90 años y le violaron su derecho a tener una vida y una calidad de vida mucho mejor por un aparato. Entonces, afortunadamente, bueno, subí a tribuna, el procurador de los derechos humanos atendieron rápidamente en la casa legislativa que tengo yo en Acámbaro, se le pudo apoyar a la señora, pero nos falta mucho. Aunque esté plasmado en la ley, aunque esté plasmado en un documento, a veces llegamos y el servidor público es lo que le hace falta el tacto de decir si es tu derecho, de que te podamos apoyar, te podamos dar lo que tú mereces. Entonces, sí nos falta mucho, pero creo que vamos caminando, aunque sea lentamente, pero el chiste es no retroceder, sino avanzarle. Le agradecemos en verdad infinitamente esta Casa del Diálogo, que es su casa. Cuantas veces usted quiera venir, aquí estaremos escuchando sus ponencias. Muchas gracias a todos. Es así como damos por concluido este evento. Las diputadas y los diputados, integrantes de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado, agradecen su asistencia y participación. Que pasen una excelente tarde.